Ya chicos, un ángulo en posición normal se le dice a cualquier ángulo que comienza en el eje cuadrantal X, ¿ya? Pero en el eje positivo, el eje cuadrantal X positivo. Ahorita vamos a verlo. Uy, a ver, 16. Vamos a verlo. Aquí ustedes tienen una gráfica. Vamos a copiar esta gráfica de su libro y vamos a colocarlo aquí. El ángulo en posición normal se refiere o también se llama ángulo en posición normal o también se le dice eh, el ángulo canónico, ¿no? O ángulo canónico. ¿Sí? Son las dos formas de conocer o de llamar a este ángulo, ¿no? Este tipo de ángulos, que es el ángulo en posición normal o el ángulo canónico. Y un ángulo de posición normal es todo aquel ángulo que comienza, cuyo inicio se encuentra o cuyo eje de inicio está en el eje del X positivo, es decir, el eje positivo de las abscisas. Bien, se encuentra ahí. Vamos a verlo. Miren aquí. Vean todos estos ángulos, ¿no? El ángulo alfa, el beta, el teta y el omega, el phi, perdón. Todos estos comienzan en este eje, ¿no? Todos esos, el inicio de su ángulo está en el eje X. Miren, por ejemplo, este comienza aquí, ¿verdad? Comienza aquí, el alfa. Comienza en el eje X positivo, ¿no? En el eje X positivo. O en el semieje X positivo, ¿no? El ángulo beta también, miren, empieza en el semieje X positivo. El ángulo teta también, miren, empieza en el eje X positivo, semieje X positivo. Y el ángulo phi también comienza en el semieje X positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que lo vamos a colocar acá. Es todo ángulo cuyo inicio se encuentra en el semieje X positivo. Semieje X positivo. Bien, a eso se refiere el ángulo, en este caso el ángulo normal o el ángulo en posición canónica. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice aquí? Nos dice, uy, se bajó, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, que el alfa está en el primer cuadrante, sí, vemos que el ángulo alfa está en el primer cuadrante, el beta está en el segundo cuadrante, pertenece al segundo cuadrante, el teta pertenece al tercer cuadrante y el phi pertenece al cuarto cuadrante, ¿no? Aquí le vamos a poner los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿verdad? Pero todos estos que tienen en común son ángulos en posición normal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos comienzan, su inicio está en el semieje de los X positivos, ángulos en posición normal. Bien, ahora, el ángulo cuadrantal se refiere a los ángulos que se encuentran en los cuadrantes, ¿no? ¿Cuáles son los ángulos que están en nuestros cuadrantes? Entonces, los ángulos cuadrantales, vamos a tener ángulos cuadrantales en el eje X y vamos a tener ángulos cuadrantales en el eje Y, ¿no? Porque son los dos ejes que tenemos. Ángulos cuadrantales, nos dice, ¿no?
son los ángulos, aquí sería, son los ángulos que se encuentran en los ejes cuadrantales. Son los ángulos que se encuentran en los ejes cuadrantales. En los ejes cuadrantales, ¿no? ¿Y cuáles son los ejes cuadrantales? Pues son los ejes X y Y, ¿no? Ejes cuadrantales X y Y. X, Y. Bien. Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta. ¿Cuáles serán entonces estos ángulos cuadrantales? Aquí ustedes tienen una gráfica, ¿no? Tienen una gráfica y la vamos a copiar acá. Como ven en su imagen, está correcto lo que dice aquí, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en el eje cuadrantal X tengo los ángulos de, por ejemplo, aquí tendría el ángulo 0 y el ángulo de 360 grados, ¿verdad? Entonces aquí para el negativo tengo 180 grados, ¿no? Es el valor aquí, en este punto. ¿Cuánto vale este eje? Este vale 180 grados. Aquí arriba, ¿cuánto vale? ¿Cuál es el valor de ya aquí arriba, en este eje de acá? En este eje, ¿cuánto es? Es 90 grados, ¿no? Y en este eje, ¿cuál es el valor de 90? Va a ser 270 grados, ¿verdad? Esto mejor lo voy a colocar de otro color para que puedan diferenciar cuáles son los ejes cuadrantales, ¿no? O los ángulos cuadrantales. Aquí sería 0, 360 y aquí sería 180 grados, ¿no? Entonces tenemos que en el eje cuadrantal X, en el eje, este le voy a poner nada más, ¿ya? En el eje cuadrantal X tenemos dos ángulos cuadrantales. ¿Y cuáles son? Son 360 o 0 y el de 180 grados, ¿verdad? En cambio, en el eje cuadrantal Y, ¿qué ángulos cuadrantales tenemos? En el eje cuadrantal Y tengo el de 270 grados y el de 90 grados, ¿no? Si quieren, aquí les colocamos también cuál es su relación en radianes. Aquí sería 2pi o 0 y aquí sería pi, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería? Aquí sería 3pi medios y aquí sería pi medios, ¿no? Ahí ya lo tienen los valores de los ángulos cuadrantales en radianes y en sexagesimales. A ver, ¿qué más viene en su libro? Ya. A ver, nos viene la definición de las razones trigonométricas en un ángulo de posición normal. Entonces aquí le vamos a colocar eso. La definición o las razones trigonométricas en ángulos de posición normal. Razones trigonométricas. Uy, razones trigonométricas en ángulo de posición normal. Para esto, chicos, vamos a utilizar el mismo concepto que hemos venido haciendo de las razones trigonométricas, ¿no? Que es cateto opuesto sobre hipotenusa, etcétera, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a ver que va a cambiar un poquito en la razón de decir, por ejemplo, quiénes son, cuál es el cateto opuesto o cuáles son los valores que va a tomar mi cateto adyacente y la hipotenusa, ¿no? ¿Cuáles son estos valores? Y aquí en su libro ustedes tienen una gráfica, ¿no?
una gráfica. Bien, esta la de acá. Entonces, cuando ustedes lo vean en un plano, ¿no? O en una circunferencia trigonométrica, porque este es un plano cartesiano o también puede ser una circunferencia trigonométrica, también se traduce como eso, porque son ejes cuadrantales. Entonces, cuando ustedes vean así, vean y les pidan razones trigonométricas en ángulos de posición normal, vamos a utilizar el conocimiento o los conceptos que hemos aprendido de el plano cartesiano, ¿no? Sabemos que pues en el plano cartesiano, primero van los valores de X y segundo, en segunda posición van los valores de Y. Aparte, yo sé que R, ¿a qué era igual R, chicos? ¿A qué era igual el R? Yo sabía que R iba a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿verdad? Y esto que se parece a un Pitágoras es igualito al Pitágoras. Entonces, ¿qué decimos? Que el X es como mi cateto opuesto, perdón, cateto adyacente, el Y es como mi cateto opuesto y el R viene a ser el valor de mi hipotenusa. Bien, ahora ya no vamos a hablar cateto adyacente, cateto opuesto, hipotenusa, sino vamos a expresar nuestras razones trigonométricas con X, Y y R. Por ejemplo, si yo aquí pongo seno del ángulo teta, ¿a qué va a ser igual? Bueno, yo sé que el seno es cateto opuesto sobre ¿cuánto? Sobre hipotenusa, ¿verdad? Pero ¿qué decía? Que ya no vamos a utilizar cateto opuesto y hipotenusa, sino vamos a utilizar los términos X, Y y R, ¿no? Entonces aquí esto va a ser igual. ¿El cateto opuesto a quién es? ¿A quién es igual? ¿A quién es igual? ¿Qué valor es el del cateto opuesto en mi plano cartesiano? Ah, ya, está bien, voy a hablar más fuerte. ¿Cuál es el valor del cateto opuesto en mi plano cartesiano? ¿Qué valor tengo que poner ahí? El valor de Y, ¿verdad? El valor de Y. Entonces aquí esto es como decir Y sobre, y la hipotenusa que viene a ser en el plano cartesiano, R, ¿no? Y así sucesivamente con todos, absolutamente todas las razones trigonométricas, ¿sí? Acá abajito vamos a poner la recíproca del seno, que ¿cuál es? Es la cosecante de teta. Esto va a ser igual a la inversa del seno, ¿no? Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante va a ser hipotenusa sobre cateto opuesto. ¿Y esto qué va a ser igual? A la inversa, ¿no? Hipotenusa, ¿quién viene a ser en el plano cartesiano? R. Cateto opuesto, ¿quién viene a ser en el plano cartesiano? El valor de Y. Seguimos con el coseno, ¿no? Coseno del ángulo teta. Este coseno del ángulo teta va a ser igual. ¿A qué es igual el coseno? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente en el plano cartesiano, ¿qué es igual? Cateto adyacente es X, ¿no? El valor de X. Y hipotenusa, ¿a quién es igual? A R, ¿no? Entonces, este sería mi coseno de teta de un ángulo en posición normal, sería X sobre R. Vamos a ver lo de su recíproca, la secante del ángulo teta. ¿A qué va a ser igual? A la inversa del coseno, ¿no? Es decir, a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Y esto que es igual expresándolo en mi ángulo de posición normal, a R sobre X. Muy bien. ¿Qué otras razones trigonométricas me queda? La tangente de teta y la cotangente de teta, ¿no? ¿A qué será igual la tangente de teta? La tangente de teta va a ser el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero expresándolo en un ángulo de posición normal, ¿quién será? Bueno, cateto opuesto es el valor de X, de Y. Y el cateto adyacente es el valor de X. Entonces me quedará así, ¿no? Yo sé que la cotangente es la inversa de la tangente, es decir, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. Por lo que el valor de cateto adyacente, ¿quién es? Es el valor de X. Y el valor de cateto opuesto, ¿quién es? Es el valor de Y. Bien, y ahí tienen las razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Es sencillo, solo van a reemplazar el valor nada más.
En lugar de decir cateto opuesto, ahora vamos a ver el cateto, perdón, en los valores de Y. Y el valor de hipotenusa va a ser el valor de R. El valor del cateto adyacente va a ser el valor de X, ¿ya? El valor que tenga X en mi ángulo de posición normal. Y por último vamos a ver los signos de las razones trigonométricas en los cuadrantes, ¿ya? En los cuadrantes. Yo sé que en un cuadrante trigonométrico, ¿no? Aquí, de circunferencia trigonométrica, tengo 4 cuadrantes, ¿no? Signos de las razones en posición, en cada cuadrante, nos dice, ¿no? Y ahí en su libro ustedes tienen una gráfica bien bonita que les dice cuáles son los signos, ¿verdad? Cuáles son los signos. Entonces solo vamos a copiar esto para que lo tengan en cuenta, ¿no? Aquí nos dice, por ejemplo, en el primer cuadrante, todas son positivas, todas las razones trigonométricas son positivas. En el segundo cuadrante va a ser positiva solo el seno y la cosecante. En el tercer cuadrante va a ser positivo solo la tangente y la cotangente. Aquí, tercer cuadrante, segundo cuadrante, primer cuadrante. Y en el cuarto cuadrante tenemos que solo van a ser positivas la razón coseno y la razón secante, ¿no? La razón coseno y su recíproca que es la secante. ¿Ven? Si se dan cuenta, aquí está el seno y la recíproca del seno que es la cosecante. Aquí está la tangente y su recíproca que es la cotangente. Aquí en el cuarto cuadrante es positivo el coseno y su recíproco la secante. Ahora vamos a ir a practicar estas teorías o lo que hemos aquí visto de manera teórica según los ejercicios que nos vienen aquí, ¿ya? Según los ejercicios que nos vienen aquí. Vamos a practicarlo con esto. Nos piden el eje cuadrante. ¿A qué cuadrante pertenece el ángulo canónico 140? Entonces, ángulo canónico. ¿Recuerdan qué era un ángulo canónico? A ver, ¿qué es un ángulo canónico, chicos? ¿Se acuerdan? Sí, les dije, ¿verdad? ¿Qué era un ángulo canónico? Un ángulo canónico es un ángulo en posición normal. Son sinónimos, ¿verdad? Aquí recuerden que les puse esto. Aquí. Ángulo en posición normal o ángulo canónico. Son, eh, ¿cómo se llama esto? Sinónimos. Son sinónimos. Bien. Entonces aquí. Nos dice que este ángulo canónico pertenece a 140. Entonces, más o menos, el ángulo debe estar por acá, ¿no? Por acá debe estar. Ahí más o menos. Este sería el lado final de mi ángulo, ¿no? Eso quiere decir, como es un ángulo canónico, tiene que empezar aquí, ¿no? Tiene que empezar aquí, llega a su lado final, y este sería ángulo canónico. No nos dicen cuál, vamos a ponerle teta. ¿Qué vale? Ah, no, perdón. Sí nos dice cuál es, ¿no? 140. Este es el ángulo canónico en posición normal de 140. ¿Por qué? ¿Cumple las propiedades? Claro que sí. Empieza en el semieje positivo, ¿no? Del X. En este semieje positivo. ¿Sí? Y acaba aquí, ¿no? Más o menos aquí. 140 grados. Bueno, yo sé que este es mi eje Y y este es mi eje X, ¿no? Ahora vamos a ponerle los cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante. ¿A qué cuadrante pertenece mi ángulo? Mi ángulo pertenecerá ¿a qué cuadrante? Al segundo cuadrante, ¿verdad? Aquí está el lado final de este ángulo de 140, es decir, al segundo cuadrante, ¿no? Porque además yo sé que este va de 90 y este va a 180, ¿no? Estos son los ángulos cuadrantales. Aquí es 90, aquí es 180, aquí es 270 y aquí es 360, ¿no?
140, ¿dónde está? Está entre 90 y 180. Entonces, pertenece al segundo cuadrante. Digo que el ángulo canónico 140 pertenece al segundo cuadrante. Y esa sería mi respuesta. El número 2 también está sencillo, ¿verdad? El número 2 también está sencillo. Entonces el número 2 lo voy a dejar. No, mejor el número 2 lo hacemos. Mejor el número 2 lo hacemos. No, el número 2 va a venir a su test, ¿ya? El número 2 va a venir a su test. Voy a hacer el número 3. Vamos a hacer el número 3. Nos dice, el ángulo canónico que mide menos 110 pertenece al... Entonces nos dice que esto es un ángulo negativo. Cuando tenemos un ángulo negativo, recuerdan chicos, sentido antihorario era ángulo positivo. Sentido horario es un ángulo negativo, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que tener este? ¿Qué giro tiene que tener? Tiene que tener un sentido horario, ¿verdad? Un sentido horario para que sea negativo. Entonces vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo 90, 270. Ah, pero me dice ángulos negativos, ¿no? Ya. Entonces, cuando es un ángulo negativo, tiene que ir en sentido horario, ¿verdad? Horario. Entonces, mi ángulo tiene que ir en sentido horario. Cuando mi ángulo va en sentido horario, entonces aquí van a cambiar las posiciones de los ángulos cuadrantales. Este ángulo cuadrantal va a ser menos 360 o 0. Aquí va a ser menos 90. Aquí va a ser menos 160, 180. Y aquí va a ser menos 270. ¿Ya? Si se dan cuenta, los únicos que han cambiado de posición son el eje Y, ¿no? Aquí va el, el 90 baja y el 270 sube, ¿no? Cuando se hacen negativos. Es decir, cuando mi ángulo es negativo. Cuando mi ángulo tiene un giro en sentido horario, ¿no? Entonces me dice que este ángulo se encuentra en el ángulo menos 100 grados, es decir, va a estar más o menos por acá, ¿no? Si este es 90, 180, 100 grados debe estar por aquí. Por aquí debe estar su lado final. Entonces, por aquí más o menos estará el lado final de este ángulo en posición normal. Entonces vamos a ver aquí. ¿Bien? Mi ángulo vendría así. Inicia, como es un ángulo canónico, tiene que iniciar en el semieje positivo del X, ¿no? Es decir, aquí va a ser menos 100 grados. Y aquí los cuadrantes se mantienen, ¿no? Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. ¿A qué cuadrante pertenecerá el ángulo menos 100? Vemos que aquí pertenece al tercer cuadrante, ¿no? Se encuentra en el tercer cuadrante, de 180 a menos, de menos 180 a menos 90, ¿no? Ahí se encuentra. Entonces digo que menos 100 pertenece al tercer cuadrante, ¿sí? Y esa sería mi respuesta. Esa sería mi respuesta. Sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a ir al ejercicio número 4, a ver qué nos dice el ejercicio número 4. Si tienen alguna duda o consulta, me la hacen. ¿Ya, chicos? Hasta ahorita las dos vienen en el test, ¿no? Hasta ahorita las dos vienen en el test. Nos dice, en el gráfico calcular m, que es seno de alfa menos más coseno de alfa. Ya. Entonces aquí voy a trabajar mi
mis razones trigonométricas según el concepto que teníamos aquí arriba, ¿no? Aquí. ¿Qué decíamos? Que el valor de X es como mi cateto adyacente y el valor de Y es como mi cateto opuesto. ¿Y R quién es? R va a ser mi hipotenusa, ¿no? El valor de la hipotenusa. Entonces solo reemplazo así. El menos 5 que viene a ser mi valor de X, ¿no? Mi valor de X. Eso quiere decir que aquí está menos 5. ¿Y el 12 quién es? Es el valor de Y. Eso quiere decir que aquí está Y, ¿no? 12, ¿no? Este es y este es X. Entonces voy a reemplazar solo en M. Ya tengo los valores de X, Y. Ah, pero me pide seno y coseno. ¿Qué me falta? Me falta el valor de radio, ¿no? Entonces digo aquí, radio va a ser igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado. ¿Y cuánto vale X? Menos 5, ¿no? Menos 5 al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Y cuánto vale Y? 12, ¿no? 12 al cuadrado. R va a ser igual. ¿A cuánto va a ser igual? A la raíz de 169, que es igual a 13, ¿no? 13. Ya tengo el valor de R, que es 13. Tengo el valor de Y, el de X y el de R. Si no lo ven, aquí al costadito lo voy a colocar, ¿ya? Y, X y R. El valor de Y es 12. El valor de X es menos 5. Y el valor de R es 3. ¿Ya? El valor de R es 3. Ahora vamos a reemplazar en M. Vamos a reemplazar en M. M va a ser igual al seno de alfa más 2 veces el coseno de alfa. El seno de alfa, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a Y, cateto opuesto, sobre hipotenusa, ¿verdad? ¿Quién es hipotenusa? Hipotenusa es R. Coseno de alfa, ¿a qué va a ser igual? A cateto adyacente. ¿Y quién es el que toma el valor de cateto adyacente aquí? El X, ¿no? X sobre R, hipotenusa. Bien, más 2 por esto, ¿no? M. Reemplazo los valores. Reemplazo los valores. ¿Y cuánto vale? Y vale 12. Aquí sería 13. Más 2 por X, ¿cuánto vale? Menos 5 sobre 13. Tengo fracciones homogéneas, las puedo sumar de manera directa, ¿verdad? Es el mismo denominador, 13, y aquí arriba me quedaría como 12. 2 por menos 5, menos 10, ¿no? ¿Cuánto me va a salir aquí? 2 sobre 3. Y esa sería mi respuesta. Ese es el valor de M, 2 sobre 3. Bien, ese es el número 4. Si tienen alguna consulta, duda acerca del ejercicio, no duden en hacerlo. Por si acaso, aquí voy a colocar al costado, solo por si acaso, que pues este es el valor de, y esto lo voy a colocar en azul mejor. A ver, esto lo voy a borrar. Este es 12, es menos 5, es el valor de Y, perdón, el valor de X, y este es el valor de Y. Entonces aquí tengo Y, X y R. ¿Y qué viene a ser esto? Este viene a ser como el cateto opuesto, este es como el cateto adyacente y este es como la hipotenusa. Solo por si es que no lo recuerdo, ¿ya? Esta sería la respuesta. 2 sobre 3.
Vamos a ir con el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 es lo mismo, se trabaja bajo la misma lógica. Entonces, ¿les parece si el 5 lo viene en el test y hacemos el 6? ¿Les parece si el 5 viene en el test y hacemos el 6? Ya, entonces el 6 vamos a hacer el 6, ¿ya? Insertar. Hasta ahorita ya tenemos dos ejercicios, ¿no? La 2 y la 5, ¿no? La 2 y la 5 vienen en el test. Entonces vamos a ir a resolver el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6 nos dice calcular m, que es un medio del seno de phi, menos 2 veces el coseno de phi. A ver, vamos a ver. Primero voy a identificar los valores de x, y de r, ¿no? Entonces vamos acá. Sé que aquí, en este eje que va, el valor de y. ¿Y quién es el valor de y? Pues 8. Y aquí, ¿quién va? El valor de x. ¿Y quién es x? Menos 15, ¿no? Entonces, este es el valor de x y este es el valor de y. ¿Y cuál será el valor de r? ¿Cuál será r? ¿Quién será r? R va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, que es 15 al cuadrado, menos 15 al cuadrado, más e al cuadrado, que es 8 al cuadrado. ¿Cuánto me sale esto? A ver, 15 al cuadrado es 225, me parece. A ver, vamos a ver. 15 al cuadrado. 225 más 8 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 8 al cuadrado, chicos? 64, ¿verdad? Entonces aquí sería 225 más 64 y eso sería 289, ¿no? 289. ¿Y la raíz de 289 cuánto es? 9, 9, puede ser 3, puede ser 7, 17, ¿no? Entonces aquí R va a ser igual a 17, ¿no? 17. Entonces aquí al costadito, por si acasito, le voy a colocar los valores, ¿ya? Y, X y R. Y vale 8, X vale menos 15 y R vale 17. ¿Bien? Ahora vamos a reemplazar en M. Vamos a reemplazarlo en M. Tengo M. M es igual a un medio del seno de phi menos 2 veces el coseno de phi. ¿Qué me queda? Me quedaría M va a ser igual a un medio del seno de phi. ¿Y seno qué es? Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto opuesto? Y. ¿Quién es la hipotenusa? R. Menos 2 veces el coseno de phi. Coseno de phi, ¿a qué es igual? A cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente aquí? X, ¿no? Sobre R, que es hipotenusa. Si no lo ven acá, me dicen, aquí es esto, ¿ya? Cateto adyacente es X y la hipotenusa es R, ¿ya? Entonces vamos a reemplazarlo. Yo tengo los valores, ¿no? Solo tengo que reemplazar. M va a ser igual a un medio de Y sobre R. ¿Cuál es el valor de Y? Pues el valor de Y es 8 sobre 17. Menos 2 veces. El valor de X es menos 15 y el valor de R es 17.
A ver aquí. Vamos a ver. Aquí hay un 2 y aquí hay un 8. ¿No puedo simplificar? Claro, le puedo sacar mitad y aquí me quedaría 4 y aquí me quedaría 1. Es decir, va a ser 4 sobre 17 menos 2 por menos 15 sobre 17. Son homogéneas, ¿verdad? Entonces lo puedo sumar de manera directa, ¿no? Aquí abajo pongo el denominador común, que es el 17, y arriba lo sumo normal, ¿no? Aquí era 4, menos por menos, más 2 por 15, 30. ¿Cuánto me sale? 34 sobre 17. ¿Puedo simplificar esto? Claro que sí. Mitad 17ava y me sale 2, ¿verdad? Esa sería la respuesta de este ejercicio, del ejercicio número 6. Bien, vamos a ir al siguiente ejercicio, el ejercicio número 7. A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 7? Ya, podemos hacer el ejercicio número 7 o el número 8. Cualquiera de los dos lo hacemos y el otro queda para su test. ¿Cuál de los dos desean hacer? ¿El 7 o el 8? Véanlo, analícenlo y me dicen. ¿Ya? Me escriben en el chat mientras van copiando el número 6. Lo voy a agrandar mejor para que puedan copiar los dos ejercicios o tomarle screen a estos dos ejercicios, al 4 y al 6. Me dicen cuál de los dos, ¿ya? O el 7 o el 8 hacemos y el otro quedaría para el test. Y con eso ya serían 3 preguntas en el test, ¿no? Con eso ya serían 3 preguntas en el test. Me dicen, por favor, cuál desean que venga en el test, el 7 o el 8, entonces el otro. O cuál deseo que realice y el otro vendría en el test. Ya, entonces hacemos el 7 y el 8 viene en el test. Me avisan para poder continuar con los ejercicios. Ya, pasamos al siguiente ejercicio. Entonces hacemos las 7, me dicen, ¿no? Las 7. La, 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 la. A ver, aquí. ¿Cómo? Ya.
Nos dice, si el punto P, y nos dan las coordenadas del punto, pertenece al lado final del ángulo canónico, es decir, el ángulo en posición normal, phi. Calcular la expresión A. Chicos, ya tenemos el punto, ¿no? Tenemos las coordenadas del punto. Si quieren lo pueden poner en un plano cartesiano o lo pueden trabajar de manera directa. Yo que sé que pues el primer valor es mi X, el valor de mi eje X, y el segundo valor es el valor de mi eje Y, ¿no? En mi eje Y. Entonces aquí tengo que X va a ser igual a 2 y Y va a ser igual a menos 3. Entonces R, ¿a qué será igual? Yo sé que R es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces la hipotenusa que era igual es a la suma de es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de mis catetos. Entonces aquí será la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. ¿Cuánto me da esto? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 más 9 es 13, ¿no? Entonces R va a ser igual a 13, ¿no? Y ya tengo los tres valores, ¿no? Tengo el valor de X, que es mi cateto adyacente, el valor de Y, que es como mi cateto opuesto, y el valor de R, que es como mi hipotenusa, ¿no? Este es como el cateto adyacente, este es como el cateto opuesto y este es como la hipotenusa. No es necesario que copien esto si ustedes ya lo entendieron que este es como cateto adyacente y este es como cateto opuesto y el R es como hipotenusa, ya no hay necesidad que lo coloquen cuando copien el ejercicio. Esto ya depende de cuánto lo manejan ustedes. Si todavía no se familiarizan con esta relación, entonces yo les recomiendo que sí lo copien, ¿ya? O lo desarrollen así, identificando cuál es el cateto opuesto, cuál es el cateto adyacente y cuál es la hipotenusa, para que no tengan un error al momento de reemplazar, ¿no? Al momento de reemplazar. Entonces aquí tenemos, nos dice que A va a ser igual a la raíz de 13 por la cosecante de phi, menos un medio de la cotangente de phi. A va a ser igual, a ver, cosecante, ¿a qué es igual? La cosecante es cateto, ¿qué cateto? Hipotenusa, ¿no? Hipotenusa que es R sobre cateto opuesto, que es Y, menos un medio de la cotangente de phi. ¿Y la cotangente a qué es igual? Pues es igual a cateto adyacente, que es el valor de X, cateto adyacente es el valor de X, sobre cateto opuesto, que es el valor de Y, ¿no? Ahora ya voy a reemplazar. Solo reemplazo los valores que tengo. Raíz de 13 por R. ¿Cuánto vale R? Ay, perdón. Aquí le puse 13 nomás, ¿no? Aquí ese valor, raíz de 13. Raíz de 13 sobre Y. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 3. Menos un medio de X. X, ¿cuánto vale? 2 sobre menos 3. Y que vale menos 3. Bueno, esto con esto se va. Raíz con raíz se va, ¿no? Porque aquí sería raíz de 13 al cuadrado y la raíz de 13 al cuadrado es 13 nada más, ¿verdad? Entonces aquí sería A va a ser igual a 13 menos, aquí cuánto queda, queda 1, ¿verdad? Sobre, como es una fracción homogénea, aquí menos 3 y menos 3, solo se coloca menos 3, ¿no? ¿Qué será igual esto? Menos 13 menos 1 es 12. 12 sobre 3. ¿A qué es igual esto? Bueno, puedo sacarle tercia a cada una, ¿verdad? ¿Y cuánto me sale? Me sale menos 4, ¿no? Menos 4. Y esa sería mi respuesta. No vayan a confundirse con los signos, ya chicos. Siempre respeten los signos, ¿ya? Aquí sería menos 4. ¿Por qué? Porque aquí hay un menos. Este menos 3.
Entonces el 3 pasa adelante, ¿verdad? El 3 pasa adelante. Por eso me saldría, el menos, perdón, pasa adelante. Por eso me sale menos 4. ¿Ya? Me avisan para pasar al número 5. Ay, perdón. Al siguiente ejercicio, bueno, como hicimos la 7, la 8 viene en su test. Entonces vamos a hacer nosotros, voy a ver la 9 y la 10. La 9, la 10 y la 11 se parecen. ¿Cuál desean trabajar? ¿La 9, la 10 o la 11? La 3, ya. La 3. Esta es la 3. Ya, me dicen en el chat, por favor, cuál de los tres quieren trabajar, ¿ya? ¿La 9, la 10 o la 11? La 9, la 10 o la 11. Ya, entonces hacemos la 11. Entonces en el test va a venir la 9 o la 10. Cualquiera de los dos va a venir en el test. O bien la 9 o bien la 10. ¿Ya? Y solo nos está pidiendo el signo nada más. ¿Está bien? Solo nos está pidiendo el signo. Ah, la 2. Ya, la 2 está... No, la 2 viene en el test. La 2 viene en el test. La 2 ustedes lo hacen. ¿Ya? La 2 ustedes lo hacen. Yo he hecho la 1 y la 3. Bueno, nosotros hemos hecho la 1 y la 3. Y ustedes van a hacer la 2. La 2, perdón, la 2. ¿Ya? Entonces me avisan cuando terminan de copiar la 7 para poder ir a hacer la 11. Recuerden, ¿qué nos están pidiendo aquí? Nos están pidiendo el signo. ¿Está bien? Y con esto completaríamos las 4 preguntas del test. Puede venir la 9 o puede venir la 10 en el test. ¿Ya? Cualquiera de estas dos. Y vamos a hacer nosotros juntos la 11. ¿Sí? Y aquí a partir en adelante les ponen solo signos, nada más, solo signos, que determinen los signos. O sea, solo tienen que poner a qué cuadrante pertenecen estos, estos, los ángulos que nos dan ahí. Ujú. Bien. ¿Terminaron las 7 para continuar? Podemos hacer, como nos quedan 20 minutos, podemos hacer la 11 y la... ¿cuál puede ser aquí? Y la 14, ¿no? La 11, la 13 y la 14 puede ser. Ya. A ver, vamos a continuar entonces. Como no dicen nada en el chat, supongo que ya terminaron de copiar. ¿Qué tal el tema del día de hoy? Sencillo, ¿verdad? ¿O cómo lo ven ustedes? Uy, sin comentarios. Está bien. Sin comentarios, entonces. Easy peasy. Qué bueno, qué bueno. Ya. Vamos a dibujar nuestro eje, nuestro cuadrante o nuestros ejes cuadrantales para ubicarlos, ¿ya? Aquí tengo pues 90 grados, aquí tengo 360, 0, 360, ¿no? Aquí tengo 180 y aquí tengo 270 grados. ¿Bien? Acuérdense que este es el eje cuadrantal y este es el eje cuadrantal X. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? En el primer cuadrante, ¿qué andes serán positivos? Todos, todos positivos. En el segundo cuadrante, ¿quiénes serán positivos? Van a ser solo el seno y su recíproca, que es la cosecante. ¿Sí? En el tercer cuadrante, ¿quiénes serán positivos? Va a ser el coseno y y su recíproca, que es la secante. Estas son positivas, ¿no? Positivas.
positivas. Bien. Y en la, perdón, aquí no es el coseno y la secante. Aquí es la tangente y su recíproca, la cotangente. Aquí sí, es el coseno y la secante, que es su recíproca, ¿no? Estas dos son positivas. Entonces vamos a colocar aquí arribita nuestras razones trigonométricas según lo que vemos aquí. A ver, seno de 170. ¿Dónde estará? ¿Entre 90 y 180? Sí, ¿verdad? Entonces aquí va a estar el seno de 170. Aquí. Seno de 170 grados. Entonces, ¿qué valor va a tener aquí el seno de 170 grados? Va a ser positivo, ¿no? Va a ser positivo. ¿Qué más tenemos aquí? Coseno de 215 grados. 215, ¿dónde estará? Entre 180 y 270, ¿verdad? Entonces aquí le colocamos coseno de 215. Ay, parece menos, ¿no? Y el coseno, aquí en el tercer cuadrante, ¿qué signo tendrá? Si solo la tangente y la cotangente son positivas, entonces el coseno va a ser negativo. Cotangente de 170 grados. 170, ¿dónde se encontraba? Entre 90 y 180, es decir, pertenece al segundo cuadrante. Entonces aquí, cotangente de 170. A ver, si aquí solo el seno y la cosecante son positivas, entonces la cotangente, ¿qué signo tendrá? Negativo, ¿verdad? Ahora vamos a ir aquí. Secante de 280, de 208, perdón. Secante de 208. 208, ¿en qué cuadrante se encontrará? Pues 208 está entre 180 y 270. Quiere decir que pertenece a este cuadrante, ¿no? Entonces aquí voy a colocar. Secante de 208 grados. Si en el tercer cuadrante solo la tangente y la cotangente son positivas, entonces la secante, ¿qué será? Negativa. Y luego acá por último tenemos coseno de 160. Coseno de 160 está por aquí, ¿no? 160 está entre 90 y 180. Entonces aquí, coseno de 160. Si solo el seno y la cosecante son positivas en el segundo cuadrante, ¿qué signo va a tener el coseno aquí? Negativo, ¿verdad? Y lo reemplazo. Lo reemplazo en m. Aquí digo, m va a ser igual al seno al cubo, me dice que está elevado al cubo. Entonces, seno de 170, ¿qué signo tiene? Tiene positivo. Entonces, el seno es positivo elevado al cubo. Por coseno elevado a la quinta, dice. O sea, el signo del coseno lo vamos a elevar a un número impar. ¿Y cuánto es el coseno de 215? Es negativo, ¿no? Tiene un signo negativo y lo elevamos a un impar, nos dice. Por la cotangente de 117. ¿Cuánto vale la cotangente de 117? Bueno, es negativo, ¿no? Entonces aquí le pongo negativo. Y no le elevo a nada, ¿no? Nos dice que le elevamos a algo. Abajo tenemos el signo de la secante de 208. 208 es negativo, ¿no? Secante 208 es negativo elevado a la cuarta, me dice. Por el coseno de 160. Coseno de 160 es negativo elevado al cubo. A ver, vamos a ver aquí. M va a ser igual. Un número positivo elevado a un número impar va a ser positivo, ¿no? El positivo, ya sea si lo elevas a pares o a impares, siempre va a ser positivo. Entonces aquí me queda positivo. Más. Por un negativo. Cuando tú elevas un signo negativo a un número impar, ¿qué signo tendrá? Va a tener el signo menos, ¿no? Porque es decir, como menos, por menos, por menos, por menos, por menos, por menos. 1, 2, 3, 4, 5. Menos por menos, ¿cuánto es? Es más. Menos por menos es más. Por menos, ¿cuánto va a ser? A ver, más por más es más. Más por menos, ¿cuánto es? Es menos, ¿no? Por eso se dice que cuando tengo un signo negativo y este signo negativo está elevado a un número impar, entonces, ¿qué pasa? El signo va a ser negativo, ¿no? Negativo. Entonces aquí, perdón, aquí sería signo negativo. Por
el signo menos, sobre un signo negativo elevado a un número par. Cuando tú elevas un signo negativo a un número par, siempre va a ser positivo, ¿ya? Ya sea 4, 8, 2, cualquier número par va a ser positivo, el menos, ¿no? Por menos elevado al cubo. Negativo elevado a un número impar, ¿qué era? ¿Qué era? Si yo elevo un signo negativo a un número impar, ¿qué me va a resultar? ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué signo va a ser el resultado? Lo vimos arriba, ¿no? Aquí les expliqué esto. ¿Qué signo era? Me va a quedar signo negativo, ¿no? Ahora solo voy a multiplicar los signos. Menos por más por menos, menos. Por menos, más. Arriba me queda más. Más por menos, menos. Menos entre más entre menos, perdón, va a ser menos, ¿no? Y ese será el signo que tiene la expresión m, ¿no? Va a ser negativa. Va a ser signo negativo. Bien. Ahí dejo el ejercicio. Y podemos hacer la número 14. Ujú, la 14. ¿Me avisan para pasar a la número 14? Ya. Vamos a pasar entonces al número 13. Perdón, número 14. Para resolver el número 13 necesitamos ver un tema más, que es las funciones del seno y del coseno, pero en una circunferencia trigonométrica ya propiamente dicha, ¿no? Para saber cuál es mayor y menor, me parece. A ver, primero vamos a hacer la 14 y luego vamos a intentar la 13. A ver, aquí. Me dice, ¿a qué cuadrante pertenece teta? Si el coseno de teta es mayor a cero y la cosecante de teta es menor a cero. Menor a cero. Mm, las dos son así. Ya bueno, chicos, entonces aquí les voy a explicar brevemente. Les voy a explicar brevemente esto de las circunferencias trigonométricas, ¿ya? Porque esto se hace con los valores de la circunferencia trigonométrica. O tal vez no, ¿no? Ya, sí, ya. Entonces vamos a hacerlo así nada más. Ya, tenemos el coseno de teta. Primero vamos a empezar a trabajar el coseno de teta. El coseno de teta nos dice que debe ser mayor a cero. ¿Y qué números son mayores a cero? Todos los positivos, ¿verdad? Todos los positivos, ¿no? Todos los positivos son mayores a cero. Es decir, mi coseno de teta, ¿qué signo tiene que tener? Tiene que tener un signo positivo para que se cumpla. Ahora, vamos a ir aquí. Vamos a ver este de la cosecante. La cosecante de teta me dice que es menor a cero. ¿Y qué valores son menores a cero? ¿Son los valores negativos? Claro que sí, son los valores de negativos, mis. Entonces, la cosecante debe ser negativa.
¿En qué cuadrante la cosecante es negativa y el coseno es positivo? ¿En qué cuadrante, chicos? A ver, vamos a copiar lo que estaba acá arriba. Ya. ¿En qué cuadrante el coseno es positivo y la cosecante es negativa? ¿En qué cuadrante, chicos? ¿En qué cuadrante? A ver, coseno positivo y la cosecante, en este caso, negativa. A ver, yo sé que el coseno es positivo. ¿En qué cuadrantes? El coseno es positivo en el primer y cuarto cuadrante, ¿verdad? Y la cosecante, ¿cuándo es negativa? La cosecante es negativa en el tercer y cuarto cuadrante. ¿Qué cuadrante en común tienen estos dos? Pues el cuarto cuadrante. Entonces, ese será el cuadrante al que pertenece, ¿no? Teta pertenece al cuarto cuadrante. ¿Bien? Ahí se cumplen las dos, ¿no? Que el coseno es positivo y, y la cosecante es negativa. ¿Bien? Y lo mismo para el número 13. El número 13 lo van a trabajar de igual forma, de esta manera que hemos trabajado este. Ujú. Ya aquí. La tangente de 100 grados, me dice, tangente de 100 grados, ¿cuánto es? ¿En qué cuadrante se encontrará? Tangente de 100 grados. ¿100 grados dónde está? Está entre 90 y 80, es decir, pertenece al segundo cuadrante. ¿Y la tangente en el segundo cuadrante qué valor tiene? Negativa. Muy bien. Más la cotangente es 140. 140 grados, ¿a qué cuadrante pertenece? También al segundo cuadrante. ¿Y la cotangente en el segundo cuadrante qué signo tendrá? Negativo, ¿verdad? Negativo. Dice que esto lo multiplico por el seno de 250. 250 se encuentra entre 180 y 270. Es decir, este seno está en el tercer cuadrante. ¿Y el seno en el tercer cuadrante qué signo tiene? Pues negativo, ¿no? Más coseno de 120. 120, ¿dónde está? Está entre 90 y 80. Entonces está en el segundo cuadrante. ¿Y el coseno en el segundo cuadrante qué signo tiene? Negativo. Tiene signo negativo. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto me sale esto? Sumo signos negativos, ¿cuánto me sale? Pues sale el signo negativo, ¿no? Aquí sale menos y estos dos se multiplican. Eso quiere decir que P, ¿cuánto va a valer? P, ¿cuánto va a valer? Menos por menos, ¿cuánto es? Más. Y ese sería el valor de P. Ahora L. Me dice seno de 216. 216 está entre 180 y 270. Eso quiere decir que el seno está en este cuadrante, ¿no? En el tercer cuadrante. ¿Y el seno en el tercer cuadrante cómo es? Si solo la tangente y la cotangente son positivos, entonces el seno será negativo. Más coseno de 110. 110 en qué cuadrante se encuentra entre 90 y 180, es decir, aquí en el segundo cuadrante. Por lo tanto, el coseno va a ser negativo por la tangente de 208. 208 es aquí, ¿no? Es el tercer cuadrante. ¿Y la tangente en el tercer cuadrante cómo es? Positivo. Menos la cotangente en 132. 132, ¿dónde se encuentra? Entre 90 y 80. ¿Esto qué es? Es signo negativo, ¿no?
Cierro paréntesis. Ah, miren, menos por menos, ¿cuánto es? Esto es más, ¿no? Esto de aquí es más. Menos por menos es más, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría L va a ser igual. Si sumo signos negativos, ¿qué signo queda? Queda el negativo, ¿verdad? Negativo por más, signo positivo. Entonces, positivo por negativo, ¿cuánto me da? Me da negativo, ¿no? L sería negativo y el signo de P sería positivo. ¿Bien? Y esa sería la resolución. ¿Cómo se suma? ¿A, a qué te refieres? ¿Cómo se suma? Ah, ya, ¿cómo se suma? Ah, ya es como decir, si aquí tienes un más 7 más menos 8. Entonces, ¿gana quién? El signo del mayor, ¿no? El signo de, bueno, aquí se multiplica, ¿no? Más por menos es menos. Entonces me quedaría así, más 7 por menos 8, ¿no? Perdón, más 7 menos 8. ¿Quién gana? Gana el signo mayor, ¿no? El que tiene el valor mayor, ¿no? Que sería menos 1, sería, ¿no? La respuesta sería menos 1. Y si vemos en signo, sería menos, ¿no? Por eso, pero aquí no nos han colocado nada así. ¿Por qué? Porque para eso nosotros tendríamos que saber el valor de cuánto vale la cotangente, si es mayor o menor a la tangente de 208, ¿no? Por eso no hemos encontrado uno así. A ver, aquí mejor lo voy a colocar de la siguiente forma, menos, y entre paréntesis voy a poner este menos, ¿ya? Para que sepan que se está multiplicando este menos por menos y por eso nos está saliendo más, ¿ya? Por eso nos está saliendo más. Como estos menos por menos se multiplican, sale más, ¿no? A ver, aquí solo hemos tomado los signos. Hemos visto dónde se ubica esta tangente. Esta tangente nos dice tangente de 100. ¿Y dónde está 100 grados? Se encuentra en el intervalo de 90 y 180, por lo cual pertenece al segundo cuadrante. Y en el segundo cuadrante, ¿qué signo tiene la tangente? Solo el seno y la cosecante son positivas, me dice. Entonces, la tangente, ¿qué signo tendrá? Como no es seno ni cosecante, entonces va a ser negativo, ¿verdad? Negativo. Y así sucesivamente hemos hecho con todo lo demás. ¿Bien? Así sucesivamente hemos hecho con todo lo demás. Y aquí, chicos, aquí, por ejemplo, ¿por qué aquí le he colocado menos? Porque, por ejemplo, ustedes tienen menos 1 más menos 2. ¿Qué hacen aquí? Bueno, menos por menos, ¿cuánto me da? Me da menos, ¿verdad? Entonces me quedaría como menos 1, menos 2. ¿Qué hacen acá? Suman nada más, ¿no? Sale menos 3. Mantiene el signo menos. Cuando dos signos menos se suman, mantiene su signo menos. Cuando dos signos menos se restan, entonces aquí, ¿cómo sería? Si se restan, ¿cómo sería? Cuando dos signos se restan, ¿no? Aquí más y aquí menos, menos. Aquí ya dependería de cuál es el valor de este más y cuál es el valor de este menos. Y el del mayor quedaría, ¿no? No, perdón. Cuando se restan, menos por menos va a ser más y esto va a ser un signo positivo. ¿Bien? Pero este es más regla de signos, ¿no? Cómo ustedes multiplican y restan signos negativos y signos positivos, ¿no? Cómo lo restan, multiplican y lo dividen, ¿no? Esto me parece que es aritmética. A ver, y si dicen tangente de 90. Bueno, en 90, el valor de el valor de la tangente me parece que es cero. Es cero. Entonces no es ni positivo ni negativo, ¿no? Sino simplemente cero. Y la cotangente, pues la cotangente no se define, me parece que en el signo de 90 o también es cero, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, cuando veamos los valores o las razones trigonométricas de ángulos cuadrantales, ¿no? Que es el de 360, 90, 180 y 270. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí?
Pero la tangente no tiene signo. En 90 grados no tiene signo. En el eje Y, la tangente de 90, y en el eje X tampoco tiene signo. En el eje Y, y cuando te ponen tangente de 90, tangente de 270, tangente de 180 o tangente de 360, en ninguno de estos casos va a tener signo. No va a tener signo. Va a ser cero o no va a estar definido. Ujú. En los ejes cuadrantales la tangente o va a ser cero o no va a estar definida. Igual pasa con la cotangente, ¿no? O va a ser cero o no va a estar definido. Bien, chicos, y hasta aquí sería todo por el día de hoy. Nos hemos pasado 3 minutos. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Recuerden ¿qué preguntas vienen en el test? Viene la 2, la 5 me parece. A ver, la 2, la 5 y la 8. La 5, la 8, la 2, la 5, la 8 y una de las que no hemos hecho, ¿no? Puede ser, puede ser, puede ser la 10 o la 9. 10 o 9, ¿ya? Y aquí sería, en el otro sería 10 o 9, cualquiera de esas dos, ¿ya? Estos son los 4 ejercicios que van a venir en el test. Cuídense mucho, que tengan una bonita semana. Espero que hayan entendido la clase. Esto, lo de signos, tienen que practicarlo, ¿sí? Tienen que practicarlo con las clases de aritméticas que han llevado en multiplicación, división, suma y resta de signos, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, gracias. Ustedes también cuídense mucho y tomen agüita.